Bien, continuamos en síntesis. Le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quien es la licenciada Nélcida Marmolejos. Ella es la directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social, la DIDA. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada a este programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme compartir su café hoy en la mañana temprano con los televidentes. Michelle, permítame decir algo. Doña Nélcida, además, ha sido una líder sindical en muchísimos años, de muchísima trayectoria. La mayoría de las personas, la cotidianidad, como decíamos Marcela, a veces hace que lo excepcional se vea normal. Para mí es una persona excepcional la que vamos a entrevistar, con una gran historia de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y de los derechos de los ciudadanos en sentido general. Y para mí es un lujo que dirige esta institución, esa es mi opinión, y es un honor tenerla acá. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que todo ciudadano lo que tiene que aspirar es a hacer el bien hacer para que las cosas puedan funcionar bien. Y lo demás habla solo. Qué bueno. Doña Nélcida, nosotros tenemos muchos meses hablando sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social. Inclusive, hoy discutiendo en los comentarios del programa, decíamos, no, que se aprueba la ley, en qué medida, y siempre decimos que no es suficiente. Vivimos el proceso porque somos de los que procuró a través de los medios que se lograra la reforma. Vivimos el proceso donde se dividió, donde en el Senado, y en la Cámara de Diputados, en el Congreso, vemos tantos intereses y tantos puntos a discutir en la ley, temas de salud, temas de coberturas, en fin, que los intereses todos se pusieron a trabajar en el Congreso y hacían imposible una reforma a una ley. Hace un par de años el gobierno envió una iniciativa con, vamos a decir, segregando los temas que había menos conflicto, como eran darle atribuciones nuevas a algunas instituciones que tienen que ver con el sistema y cierta independencia, trabajar con lo que eran las comisiones del sistema de pensiones y resolver un tema con unas moras y unos intereses acumulados en el sistema. Háblenos un poquito del proceso de lo que ha sido la nueva aprobación o modificación a la Ley de Seguridad Social que se produjo recientemente, y ese proceso tan complejo donde tantas cosas debieron estar ahí adentro, y solamente vemos algunas que sí son un avance, buenos o malos, son un avance, pero tantas cosas que por los intereses y las luchas se dejaron fuera para un proceso de reforma posterior. Mire, déjeme decirle mi opinión para entrar al fondo luego de la pregunta suya. Nosotros tenemos que acostumbrarnos como ciudadanos a ver el país como lo que dice la Constitución, un Estado social y democrático de derechos. La seguridad social no puede circunscribirse a una ley. La seguridad social es una forma de gobierno. La seguridad social es una forma de Estado, es una forma de sociedad, que tiene que ver no solamente con la salud y la pensión, sino que tiene que ver con la educación, con la vivienda, con el hábitat en sentido general, o sea, el medio ambiente. Eso es seguridad social. Es un concepto de nación, es un concepto de país. Entonces, las leyes que se hacen para ir mejorando uno u otro de los aspectos que tienen que ver con la seguridad social, no están escritas en piedra, pero aquí la escribimos en piedra, la tallamos, y hacerle una mínima reforma es como quitarle un pelo a un león enfurecido. Entonces yo creo que realmente nosotros vamos a tener que... Es una excelente imagen. Yo creo que nosotros vamos a tener que buscar una forma de comportarnos viendo el país como que es de todos y que no es de una parte que está reivindicando una cosa. Efectivamente, un paso muy significativo constituyó para la República Dominicana que se aprobara la ley en el 2001, 8701. Esa ley revolucionó el concepto de protección social en el país, con muchas deficiencias, con muchas dificultades, pero también tenemos que acostumbrarnos a que si resolvemos todos los problemas vamos a tener que irnos al cementerio, porque en la única parte que las cosas están bien y tranquilitas es en el cementerio. Usted trae a una gente ahí y al otro día la encuentra en ese mismo lugar y a los 5 años va a estar en el mismo lugar. Entonces,
la vida es cambiante, la sociedad va cambiando. Una ley puede ser muy buena hoy, pero mañana ya puede estar desfasada, porque la misma dinámica social te dice que ya no aplica para lo que tú la concebiste en un momento dado. Eso ha pasado con la ley 8701, lo mismo que pasó con la ley 1896, que creó el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Esa ley fue una maravilla en su época, fue un paso de avance en la era de Trujillo. Se crearon una serie de expectativas en una sociedad que todavía ni siquiera tenía un desarrollo industrial grande, fue un paso gigantesco. Entonces, hoy día nosotros nos encontramos que se han ido haciendo, se aprobó esa ley 8701 y se intenta en varios periodos ir adecuando esa ley que se hizo macro, que fue un sacudión social que se dio, se sintió, de seguridad social, de un modelo de salud que teníamos excluyente, con una exclusión de toda la familia, de un único familiar, a una protección de toda la familia, con una seguridad social plena en materia de salud, desde el punto de vista de a quienes afilian. O sea, fueron cambios muy, muy puntuales y muy sentidos en la sociedad. Si no, usted tiene que ir a las clínicas hoy y pensar cómo era una clínica hace 18 años, no, hace 10 o 12 años, cuando comenzó el Seguro Familiar de Salud, y usted va a ver que la afluencia de personas buscando salud, haciéndose una analítica, haciéndose un chequeo, es 4, 5, 6, 10 veces más que lo que era antes, cuando no teníamos ese carnecito que tenemos hoy día para ir a un médico. Claro. Incluso voy yo y llevo a mi esposo, llevo a mi hijo, hago la vacuna, busco, o sea, ahí realmente nos encaminamos hacia una cultura de vigilancia de nuestra salud y de protección, y además que estamos contando con un sistema que aspiramos a que sea saludable y que beneficie. Entonces nosotros hemos tratado, en la medida de lo posible, de ir empujando a que esa ley, tal como la concibió el legislador en sus inicios, que sea de protección social, se acerque cada vez más al objetivo del legislador. Porque no es verdad que las leyes, porque estén hechas, se cumplen. Se cumplen solo y solo cuando el que es beneficiario de ella sabe que tiene derecho a ella y la reclama. Entonces, por eso en la DIDA nosotros hemos trabajado para ir creando una cultura de derecho en la población. Una cultura de derecho que realmente ha dado mucho trabajo, porque no tenemos la capacidad, o no habíamos tenido la capacidad de hacer la difusión, de hacer la información oportunamente, como se hace cualquier campaña para que una población esté alerta de lo que es un beneficio o un perjuicio en este caso. Precisamente a eso me refiero. Entonces, dos instituciones que eran básicas para la seguridad social, que son las que de una u otra forma tienen que ver con el ingreso de las personas, que es la tesorería de la seguridad social, y la vigilancia de que las cosas que dice la ley, esas personas las tengan, que es la DIDA, están prácticamente en un lugar sin ninguna garra para poder agarrarse. O sea, estaban en bambalinas porque no teníamos personería jurídica. O sea, la tesorería de la seguridad social hay evasión, hay elusión, hay una serie de situaciones que impedía que la tesorería pudiese accionar garantizando derechos a un trabajador, por ejemplo, que pagaba una cotización, a un empleador que pagaba una cotización, cómo eso iba al fondo de la tesorería, a la seguridad social. Entonces, esa falla que hubo cuando se creó la ley, porque, oye, todo no puede estar listo el mismo día, se ha tratado de corregir. Y efectivamente tenemos el proyecto de ley que el pasado año el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, sometió al Congreso Nacional conjuntamente con la ley que disolvía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, con el interés de ir allanando el camino para llegar a un estadio mayor de reforma, que es una visión integral de lo que tiene que ser modificado y adecuado para que nos acerquemos a ese nivel de protección social que aspira una ley de seguridad social. Entonces, se aprobó efectivamente, ahora con muchas luchas, como usted dice, un año discutiendo, debatiendo, corrigiendo, poniendo comas, quitando puntos, se aprobó. Y eran 4 puntos. Y eran 4 puntos. Imagínese usted si nos metemos en lo integral. Y eran 4 puntos que yo quiero llamar la atención sobre la importancia y la trascendencia de esos 4 puntos. ¿Por qué esos 4 puntos? Porque tenemos que tener instituciones sólidas que puedan ser realmente vigilantes y guardianes celosos de lo que son esos derechos que tiene la población y de esos ingresos que entran al sistema. Tesorería y DIDA entonces tenían que estar fortalecidas, robustecidas para aborcarnos a un sistema mucho más incluyente y mucho más proactivo en beneficio de la población. ¿Cuáles fueron esos aspectos, doña? Esos aspectos tienen que ver fundamentalmente con que al tener personería jurídica, la tesorería y la DIDA, y tener además ingresos propios que ya no van a depender
de lo que es el presupuesto nacional, porque había muchas bocas y pocos panes. Entonces aquí las superintendencias, por ejemplo, fueron concebidas para ser financiadas por el propio sistema. En este caso también el presidente dijo, bueno, vamos a darle a estas dos instituciones la solidez necesaria para que el sistema pueda tener una base sólida que pueda acometer los cambios que vienen. Un segundo aspecto que fue muy determinante, señores, no era posible que nosotros después de 18 años de la ley en vigencia tuviésemos más de 150,000 personas activas en stop con deudas. Las empresas, más de 150,000 empresas con deuda, 150,000 empresas, no 150,000 personas de trabajadores directos que no podían acceder a la seguridad social porque sus empresas se habla de 600,000 dependientes. Bueno, dependientes, estaríamos con más de 400,000 personas que dependerían de esos 150,000. O sea, el hecho de que en estos momentos más de 500,000 personas puedan acceder a un riesgo laboral, a una pensión, que puedan acceder a un seguro de salud, no subsidiado sino contributivo, eso es un paso extraordinario y trascendente. ¿Pero por qué no podían acceder? Porque las moras, y ahí está el otro punto muy importante de esta reforma, la ley se concibió de una forma tal que puso una traba para garantizar que el pequeño, mediano y hasta el grande pudiese mantener un sistema fluido de cotización al sistema, valga la redundancia. ¿Por qué? Si usted debía 10 pesos a la seguridad social y no lo pagaba oportunamente, esos 10 pesos se iban multiplicando a un nivel tal, porque era un 5% de recargo de la mora que se le hacía permanentemente, que al año, si usted no podía ponerse al día, porque si usted no podía pagarlo poco, no podía pagarlo mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en vez de hacerse una facilidad para que usted pudiera acceder y mantener protegida a esa persona, el empleador lo que hacía era que eso seguía creciendo y salía por ahí a buscar un seguro de salud particular al empleado para no tener problemas, y la otra cosa se quedaban ahí hasta la ver qué se cobertura se hacía. mantenía en suspenso. En suspenso. Entonces, eso dio lugar a que ese 5%, el 90% de las deudas que tenía todos los sectores empresariales con relación a la seguridad social eran de mora, de recargo. Entonces, eso es viable. Yo tenía un caso de eso es viable, una eso no es empresa viable. del año 2014 que era el 500% era la mora y el recargo. La mora y el recargo. El 500, o sea, una deuda de 1,000,000 de pesos estaba en 180, de 1,400,000 pesos, estaba en 199 millones. Entonces, como usted puede darse cuenta, En el sistema. un Estado no puede propiciar que venga dinero a echar en una arca a expensa de lo que es la protección de sus ciudadanos. O sea, una ley de seguridad social tiene que tener equidad, y tiene que tener equidad no solamente con los servicios que da, sino cómo se financia. Entonces, eso había que modificarlo. ¿Y qué solución se le dio, entonces? La solución que se dio fue que se hizo una amnistía para las moras, no para el capital, sino para las moras, a partir de este momento. Para los intereses. Y los intereses, y a partir de ahí entonces el empleador va a pagar sí lo que le corresponde al trabajador, que es lo que va a su cuenta de capitalización individual por un lado, y que va una parte, 6 meses, a las ARS para garantizar la cobertura y que no tenga carencia. Eso activa automáticamente la cobertura. Entonces, eso significa más de 400,000 personas que entran a la seguridad social de manera inmediata en este momento. Y con eso están perjudicados decenas de ayuntamientos, pequeñas y medianas industrias y empresas también de cierto capital que por una u otra causa, muchas cerraron. Algunas empresas cerraron por causa de la seguridad social, porque la deuda es tan grande. Entonces, si tiene deuda con la seguridad social, no podía acceder, por ejemplo, a una licitación del gobierno, no podía acceder a una serie de lugares porque tú no estabas en condiciones, porque debía la tesorería de la seguridad social. Yo creo que lo más importante, por eso es tan importante, valga la redundancia, que una persona como usted comparezca a los medios de comunicación, porque yo acabo de entender, que no lo entendía, y soy abogado, cuál era el beneficio para los trabajadores. Yo entendía que era un beneficio solo para la tesorería y la vida. Claro, y un beneficio para aquellos deudores que tenían grandes moras o grandes deudas por recargo. Y no entendí hasta ahora que
eso va a redundar en beneficio de más de 400.000 personas, de más de 500.000 personas que estaban excluidos, pero además déjeme decir lo Consecuencia siguiente, pero para las empresas también, porque las empresas se vieron obligadas a pagar seguros voluntarios. Entonces esos seguros voluntarios eran más caros y eran excluyentes para su población de trabajadores. Le están dando una protección mayor ahora a su trabajador a través del plan de servicio de salud que tiene la Seguridad Social. Entonces, esos son 3 aspectos, pero hay otro aspecto que también es muy Una determinante. pregunta en ese orden para dejar el tema de los intereses y las moras. Cuando se corrige y se da la amnistía relativa en ese sentido de los intereses y la mora, también se regula nuevo el porcentaje para que no vuelva a ocurrir. Si me dicen que se disminuyó en vez de un 5 mensual recapitalizable, sino que se llevó a un 1 o un 2% mensual, o fue que se le dio personalidad a la TCS para hacer eso. No, lo que se ha hecho es realmente lo que debió de haberse hecho desde que comenzó la ley. Desmontar ese monto de 5% y eso fue lo que se hizo. O sea, porque recuerde usted que nosotros hemos tenido ya con esta la tercera amnistía, porque cuando comenzó salud se hizo una amnistía, porque los empleadores debían... Pero se dejó el mismo... Pero se dejó el mismo problema, o sea, se atacó solamente la sombra, pero no el árbol que la proyectaba. O sea, en este momento nosotros tenemos que se atacó lo que teníamos que atacar, que era la base impositiva que obligaba a que el empleador tuviera que pagar un recargo que era insostenible, que no se podía hacer. Entonces, antes quitábamos la deuda, pero la deuda volvía y se reproducía porque tenía una base de sustentación que no era acorde con el sistema económico de una empresa en el país. Si usted debe 10, no me ponga que usted tiene que pagar entonces 50, porque entonces no va a pagar ni los 10, ni los 30, ni los 40, ni los 50. Claro. Entonces, esa situación fue la que ya se desmontó. O sea, a partir de ahora hay una nueva base de cotización, hay una nueva base para los recargos y los intereses. Y eso realmente es un alivio y es una situación que también va a colaborar, porque hay mucha gente también que no importa que le pongan 0, van a seguir debiendo, van a hacer mala paga. Pero ya nosotros tenemos 2 instituciones, que son la Tesorería y la DIDA, que tienen una capacidad ejecutiva que permitirá ser más vigilante y tener poder de sometimiento para aquellas empresas que no estén acordes. Y el cuarto aspecto que usted iba a resaltar, o sea, lo más importante. La comisión de los fondos. Bueno, la otra parte que nosotros tenemos que es muy importante es la parte de las pensiones. Los montos de las pensiones, o sea, lo que se generó de beneficio, por ejemplo, el pasado año, por no aprobar la ley oportunamente a los fondos de pensiones, fue una cantidad considerable de más de 4.000 millones de pesos por no haber aprobado la ley cuando la sometió el presidente de la República. Ahora, las AFP se le ha hecho un desmonte. Los beneficios lo que se va a cobrar ahora es el 1.20, 1.2 de las comisiones, pero ¿qué es lo trascendente y lo importante aquí? Es que la estructura para el cobro de esas comisiones varió. Ahora no van a ser 2 comisiones, ahora va a ser una sola comisión de todo, lo que va a posibilitar una mayor transparencia en los beneficios, pero además con el desmonte se va a ir disminuyendo los beneficios de la AFP, que dentro de 2029 lo que se tiene estimado es que llegarán de 1.2 a 0.75% los beneficios que van a tener. Beneficios para los afiliados de 53.000 millones. Entonces, ese dinero lo que va a ir en beneficio del Fondo de Capitalización Individual del afiliado. Obviamente, esto no es la panacea. Yo creo que este es el punto de partida para empezar a ordenar la casa, porque todo no lo podemos aspirar de golpe y porrazo. Nosotros creemos que puede hacerse más y pudo haberse hecho más y debemos de hacer mucho más. Ahora, lo que se ha hecho es crear un nivel de transparencia para que la reforma que llegue realmente pueda ser más objetiva, porque buscar todos esos numeritos costó trabajo. Doctora. Ahora ya está transparente y cualquiera podrá buscar los números y empezar a discutir en una mesa de igual a igual con cuáles son los beneficios y cuáles son los... De ese dinero, de ese desmonte, por ejemplo, es que se está beneficiando, se va a beneficiar el trabajador porque le va a llegar un poco más a su cuenta de capitalización individual
pero también se va a beneficiar la DIDA y se va a beneficiar la tesorería de ese desmonte que se le estaba pagando antes a las AFP. Porque la fuente de la autonomía presupuestaria viene de ahí, de ese desmonte presupuestario viene de que se le ese hizo a las ahorro. comisiones de las AFP. Es importante saber en qué beneficia esta nueva ley, la ley 1320, a la DIDA. Yo particularmente tengo buena experiencia de la DIDA, pero igual que yo, hay otras personas que dicen que la DIDA en algún momento no le prestó o no salieron satisfechos. Y siempre he escuchado que la DIDA no maneja los recursos importantes para dar respuesta a todos los problemas que agobian este sistema. Entonces la pregunta es, ¿en qué beneficia la DIDA esta nueva modificación? ¿Tiene un mejor presupuesto? ¿Le asigna un presupuesto? Como dueño de la casa, déjeme decirle que a nosotros nos han hecho muchas evaluaciones externas y aún con las limitaciones que tiene la institución y que ha tenido siempre, que lo que ha contado es con la colaboración de ustedes y de otros que siempre nos han tendido la mano para que vengamos a este programa a hablar con los afiliados, porque no hemos tenido la plata para poder hablar con ellos. El MAP hizo una encuesta externa con una compañía extranjera, de fuera, con una compañía de fuera, y la DIDA quedó como institución de servicio, y las anteriores no eran de servicio, en un cuarto lugar en el nivel de preferencia y de buen servicio de los usuarios. Nosotros estamos en un nivel de 96-98% de satisfacción de la gente que va a la DIDA a buscar un servicio y el nivel de atención que se le presta a nivel nacional. O sea, de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque hay que saber que tenemos muy poco personal, muy pocos espacios físicos y nada de recursos. Pero el recurso humano ha sido muy determinante en la DIDA para poder dar un servicio de calidad y calidez, aunque no podamos ser resolutivos. En estos momentos, ¿cuál es el beneficio que tiene la DIDA? La DIDA tiene el beneficio que va a poder ampliar su plataforma de servicio a la población, que va a poder hacer campañas de difusión. ¿Con los mismos recursos? No, porque ahora con los ingresos que llegan en esta ley, que va a ir de lo pequeño a lo grande, o sea, no será que va a llegar un saco de cuartos, o sea, esto es un proceso, claro, pero que apunta a que será mejor mañana que lo que es hoy. ¿Cómo se maneja, doña Nelcy, perdón que le interrumpa, su institución en relación a las provincias del sur, el área norte, el este? Tengo esa inquietud porque no lo sé. Nosotros tenemos 15 oficinas a nivel nacional y una oficina en Megacentro. Nosotros estamos en Santiago, estamos en Puerto Plata, estamos en Mao, estamos en Bauruco, estamos en Samaná, estamos en San Pedro de Macorís, en La Romana, estamos en Barahona, estamos en Asua. Es decir, nosotros recibíamos 180 millones de pesos y manteníamos esas 15 oficinas, manteníamos 250 personas trabajando y manteníamos un nivel de información mínimamente adecuado para una población que llegaba a más de 1.500.000 personas. ¿Existe la posibilidad de a la DIDA, accedía a la DIDA para garantizarle servicio? O sea que yo creo que con lo poco que teníamos, llegábamos a muchos lugares, hacíamos mucho, pero usted podría entender que de esas 15 oficinas, ninguna tiene ni siquiera un motor. Y nuestros encargados tienen que desplazarse a 4 a 5 provincias más para dar el servicio sin un motor. Vamos a ver si entonces va a cambiar. La cosa tiene que cambiar, pero sobre todo con este poco nivel de ingreso, nosotros llegamos a montar 48 puestos de atención directa en clínicas y hospitales a nivel nacional para que el afiliado pudiera ir al counter, así como iba a un counter de la ARS, pudiera ir a un counter de la DIDA a llevar su queja y resolvérsela ahí mismo. Y también con ese poco recurso, nosotros estamos realmente intercomunicados a nivel nacional y nuestros servicios a nivel de lo que es la República Digital. Nosotros tenemos en estos momentos 14 servicios en línea. ¿Se le van a duplicar los ingresos a la DIDA con esta nueva modificación? Bueno, no se van a duplicar con ese ingreso. Por eso el legislador previó que van a mantener, porque es 0.0, o sea, 0.05%, o sea, que es una cantidad sumamente reducida. Pero de los dos sistemas, del de reparto y del... Sí, pero el de reparto usted sabe que es un sistema languideciendo, o sea, que no es lo mismo que el otro que va increciendo, como se dice normalmente. O sea, es un sistema que crece y el otro decrece. Pero lo que sí va a mantenerse es hasta que se pueda equilibrar el ingreso de la DIDA de manera más decente. La parte que da el gobierno se mantiene de financiamiento hasta que como pasó con las superintendencias, que se le daba un apoyo sostenido hasta que fueran autosuficientes. Estamos peleando en pesos diferentes porque ustedes estaban supervisando un grupo de personas económicamente muy sólidas
y ustedes con un presupuesto menguado. Bueno, Están peleando en pesos diferentes. estamos en un desnivel realmente, pero yo creo que una de las cosas que nos ayuda a nosotros mucho más, porque si usted ve todas las conquistas que ha tenido la población asegurada en estos últimos años, usted se da cuenta que ha habido una interacción del afiliado con la DIDA y de la DIDA con las instituciones del sistema y con las ARS y con las AFP, que ha sido dinámico y fluido a pesar de las limitaciones. Claro. O sea, yo creo que el pleito ha sido fundamentalmente porque la población está reclamando. Si la población se incorpora, si la población conoce sus derechos, el trabajo de la DIDA realmente va a ser mucho más cómodo. Ese es el punto, doctora, conocer sus derechos. Exactamente. Y tener funcionarios, que no porque usted esté aquí, les reconozca al pueblo que pueda conocer sus derechos. Ahora bien, esta nueva modificación, la ley 1320, le trae más responsabilidades a la DIDA. Entre ellos, promover asistencia jurídica, que no sé cómo lo va a hacer. Y un punto importante es destacar que en el año 2009 el Congreso aprobó una ley precisamente de amnistía a los empleadores públicos principalmente, porque esa ley 179 fue para el Estado, principal infractor de la ley que está obligada a cumplir. Pero mire que no, el Estado tiene varias, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado como Estado, los ayuntamientos, porque recuérdese que cuando la ley se aprobó, el gobierno en ese momento de Hipólito Mejía creó un mecanismo para evitar que las instituciones públicas centralizadas tuviesen esas deudas, se cogieran el dinero de la Seguridad Social y lo invirtieran en otra cosa. Y no hay un ministerio en este momento que los fondos de la Seguridad Social vayan a la cuenta de ellos, sino que salen directamente de la Tesorería Nacional a la Tesorería de la Seguridad Social. Y ahí no hay deuda. A nivel municipal. Hay una deuda, pero los gobiernos locales, obviamente, por una razón que hay que entenderla. O sea, es que tienen unos presupuestos que son sumamente bajos, deficientes para acometer los problemas municipales y al mismo tiempo cumplir con esas responsabilidades. O sea, porque hay que ponerse en el contexto de un síndico que esté en una comunidad que está lleno de basura y que lo que reciben son 2 o 3 pesos para tener que acometer la seguridad social, el agua, la luz, el teléfono, porque todos esos servicios antes eran gratuitos para los ayuntamientos, recuérdese. Claro. Los ayuntamientos antes no pagaban luz, no pagaban agua, la comunicación era más o menos, pero ahora llegó el día del corte y se lo cortaron. Entonces, los ayuntamientos y las instituciones han tenido que asumir responsabilidades que antes no se asumían y que ahora lo están haciendo. O sea que yo creo que esa situación de las deudas y esa amnistía, acuérdese lo que hablamos hace unos momentos, cambia el panorama, porque el paradigma cambia. O sea, aquella vez se modificó y se dieron amnistía, pero no se modificó lo que provocaba el endeudamiento masivo. Doctora, licenciada, la DIDA es como la Defensoría del Pueblo, pero en materia de seguridad social. Exactamente. ¿Qué va a evitar que de nuevo los empleadores, porque el problema viene con los empleadores, que son los que retienen esos dineros y no lo entregan, o mejor dicho, no lo pagan? ¿Qué va a evitar que surja de nuevo una situación en que en el año 2029 tengamos que estar procurando otra amnistía? Bueno, muchas cosas lo van a evitar. Primero lo va a evitar que tenemos una tesorería fortalecida con personería jurídica que va a tener una serie de mecanismos coercitivos frente al empleador, un empleador que se va a ver imposibilitado de accionar prácticamente en su negocio porque Impuesto Interno va a hacer su papel a través de un bloqueo que le haga la Tesorería de la Seguridad Social a sus actividades. O sea, hay mecanismos ya. O sea, la ley le ha dado consecuencias. Hay consecuencias, porque el problema era que las consecuencias estaban escritas, si se va a poner una multa. No han quitado las moras y los intereses, lo que lo han y lo que se ha hecho es que se ha hecho adecuado a lo que es el perfil económico de nuestra economía nacional. O sea, lo que se ha hecho es reducir esas penalidades, pero van a seguir existiendo. Ahora, ¿qué en el caso nuestro? Nosotros no pasamos la vida entera mandando cartas al Ministerio de Trabajo y a la Tesorería y a la Superintendencia, al Consejo, diciéndole cuáles son las empresas que están en mora, cuáles son las empresas que eluden. Lo que pasa es que no había consecuencias. ¿Ustedes son miembros del Consejo? No, nosotros no somos miembros del Consejo, nosotros somos entidad técnica del Consejo, ahora adscrita al Ministerio de Trabajo. Okay. Pero el Consejo solamente tenemos voz cuando nos llamaban. Ahora tenemos que tener una participación más proactiva porque ahora tenemos que hacer la defensoría como Dios dice. ¿Y cómo vamos a ejercer para la población? ¿Cómo le vamos a dar ese servicio a la gente? Bueno, nosotros no vamos a sustituir a los abogados, como no lo sustituye el defensor del pueblo. Lo que nosotros vamos a acompañar
con mayor capacidad jurídica a la población a instrumentar esos expedientes para que cuando dirijan sus abogados fuera, estos puedan ir con un conocimiento de causa más certero a defender una causa en materia Es de seguridad importante ese social. artículo 29 de esa ley para la vida. Sí, señor. Finalmente, licenciada, nos preguntan que en el caso no se llama amnistía, porque nunca se ha realizado una amnistía del sistema con el tema del valor dejado de pagar, sino con los intereses y las moras. Pero con esto de la eliminación de los recargos y los intereses, hay un dato en la ley que parece que habla, posterior a que se habla de quitar los intereses y las moras, que dice que solo se pagará sobre la proporción, el capital correspondiente a pensiones, no sobre salud ni accidente de trabajo, porque son como servicios prescritos que ya se dieron. Entonces, si una empresa del valor de la deuda acumulada elimina los intereses, las moras, y del valor de la deuda, vamos a decir, del valor adeudado, solo tomará la proporción que tiene que ver con el sistema de pensiones, lo otro se dejó afuera, y que explique en la parte final de los 4 servicios, la autonomía de la DIDA, de la seguridad social, de la TCS, la reducción de las fondos de pensión, etcétera, esos 4 temas, ¿cuándo entrarán en vigencia plena? ¿Cuándo usted comienza a recibir un chin más de recursos, a tener un poquito más de poder? ¿Cuándo si se dio un plazo para la reducción de los intereses y las moras? Ese tema. Bueno, fueron muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero comienzo de atrás para adelante. Realmente la ley, usted sabe que establecen que en el Distrito Nacional entran a las 48 horas de promulgada, y en el interior del país creo que unos cuantos días después, o sea, 72 horas creo después en el interior del país, dependiendo de la distancia. Entonces, ya ayer fue publicada la Gaceta Oficial, que da cuenta de esta ley, e inmediatamente yo supongo que ya la Tesorería tiene que tener una pila, como dicen los muchachos ahora, una pila de acuerdos para empezar a pagar lo que estuvieron suspendidos, porque la gente estaba esperando ese nivel de amnistía. Las 3 amnistías que se han dado, que no han sido amnistías, efectivamente. Salud, si yo me enfermé, y eso nosotros siempre lo decíamos, si yo me enfermé y no me dieron el servicio, ¿por qué tengo que pagar retroactivamente ese servicio? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Hay un periodo que la ley establece, por ejemplo, para acceder a un derecho, por ejemplo, una enfermedad de alto costo o una operación que hay que hacerle, que eso tiene un periodo de carencia en cotización, o lo que es para la mujer cuando está el subsidio por lactancia, que usted tiene que tener, por ejemplo, 8 meses cotizando para ser acreditada a ese seguro, a ese subsidio. Ese periodo, al entrar en vigencia, no se va a lesionar al trabajador, o sea, al afiliado. O sea, que inmediatamente esos derechos le son activados, y por eso se le va a reconocer una parte de las deudas a las ARS, creo que son los 6 meses que dice la ley, de forma tal que el afiliado pueda tener el derecho en el caso de la salud. En el caso de las pensiones, bueno, eso es progresivo. Hay algunas cuestiones que nosotros como DIDA obviamente estamos discutiendo, porque bueno, si me van a pagar retroactivamente a mi cuenta de capitalización individual todo lo que debe el empleador, eso va para el fondo de capitalización individual, y usted estaba administrando la deuda, todavía el reglamento tiene ya que ser más cauto, porque si yo me lesioné y no me dieron el servicio, si no me dieron el subsidio porque mi empleador no estaba al día y ya mi empleador pagó, ¿qué pasa? Entonces, hay cosas todavía que nosotros tenemos como defensores del afiliado que tenemos que conversar, sobre todo lo que tiene que ver con el seguro de vejez y discapacidad, que es un poco menos proactivo, como es la salud, pero por eso no menos importante. O sea que hay que ver, porque si hay un capital que entra ahí, y entra desde que me lo debían, entonces, ¿qué pasó cuando tuve el problema y no me asistieron? ¿Cuándo es que entran en vigencia? ¿En 2 meses? Ya, inmediatamente. Inmediatamente fue El promulgado. lunes ya. El lunes no, ayer. Ayer cuando se promulgó ya entra en vigencia. Sino Sí, el plazo legal. Licenciada, gracias. Yo Gracias a creo ustedes. que el país gana con esta modificación, y ojalá que la gente, que usted se anime y que esporádicamente, ahora usted mencionó el reglamento, que mantengamos claros y edificados tanto a los empleados
como a las empresas y a las instituciones sobre todo lo que es esta reforma, su reglamento y sus avances. Y esta reforma es el paso, el primer escalón para acometer la reforma integral en la cual tienen que integrarse todos los sectores laborales, los empresariales, o sea, la comunidad, de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando el tema de salud, porque una reforma integral, señores, la seguridad social es de todo, no es solamente del gobierno, del empleador, del trabajador, es del país, es un proyecto nación y como tal tiene que acometerse. Entonces, esto de ahora es la entrada de lo que tiene que ser una modificación integral de esa ley, porque decimos que hay que irle haciendo todas las adaptaciones que se necesiten para que la sociedad pueda tener un mayor nivel de igualdad y de protección. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, licenciada. señores. Nos acompañó la licenciada Nélcida Marmolejos, directora de la Dirección Nacional de Información y Defensa de los Afiliados de la Tesorería del Sistema de Seguridad Social. Muchísimas gracias por estar con nosotros y continuamos. Gracias a ustedes.